empleo del futuro, el futuro del trabajo, cómo generar nuevos puestos de empleo en nuestro país, parte de lo que venimos hablando con nuestros invitados. Antes de la pausa, Héctor decía la distribución de la riqueza. ¿Se distribuye riqueza o se distribuye ingreso? Se distribuye ingreso. De todas formas se distribuye algo, que no es poca cosa. Yo lo que quería decir en el bloque anterior es, si nosotros tenemos negociación colectiva a través de los consejos salarios, por rama de actividad, que hay que saber también que discute los mínimos, ¿no? Porque hemos escuchado en la campaña electoral que ya ha arrancado, de que el consejo salario compromete, no es lo mismo un trabajador de una tienda en Montevideo que en Cerro Chato. Es cierto, no es lo mismo, mucho más chico. Ahora, el consejo salario discute los salarios mínimos. No estábamos hablando de salarios de 40.000 pesos, estamos hablando de 20. Entonces, nosotros decimos, no es cierto que una empresa cierre exclusivamente por el tema del salario, porque tiene que pagar más salario. Cierra por un montón de factores. Los avances tecnológicos, uno de ellos. Aquel que no se ayorna a las nuevas realidades, lo más seguro que pierda competitividad y tenga que cerrar. El London Paris cerró. El London Paris abrió fines del siglo XIX y cerró en 1966, 64. Y cerró el London Paris. Cerró Angenstein, Trossi, o sea, todas esas grandes tiendas cerraron. Vienen las galerías y tras las galerías vinieron los shopping y fueron liquidando. O sea, hay un montón de fenómenos. Este fenómeno de la tecnología tiene una característica, ¿no? Nosotros decimos, estamos viviendo lo que se conoce ahora como la revolución 4.0. Si estoy en la 4.0 es porque por lo menos dieron 3 anteriores. Y efectivamente, la máquina a vapor, fines del siglo XVII, la revolución industrial con los combustibles fósiles, etcétera, los avances de la computación más acá en el tiempo. Si uno analiza eso en el tiempo, vemos que entre revolución y revolución pasaron entre 70, 80 y 100 años, entre una y otra. Hoy los avances tecnológicos aceleran de una forma tan brutal los cambios que obliga a estar en una permanente por lo menos conversación para ver cómo lo afrontamos. En el día de hoy tuvimos una reunión muy interesante con el señor Enrique Manner, dueño de Chic Parisien, donde también Chic Parisien, una casa de capitales uruguayo con 1.200 trabajadores, etcétera, comienza a incorporar tecnología, las famosas ventas online, etcétera, y estamos dispuestos. El señor Manner demostró voluntad para conversar de que el ingreso de la tecnología no signifique exclusivamente desplazamiento de mano de obra, sino cómo vamos reconvirtiendo a través de los horarios, a través del famoso tema de que yo voy a tener a un trabajador cibernético que no hace aportes de ningún tipo hasta el momento. Entonces, ¿cómo encontramos una ecuación que permita encontrar equilibrios entre una cosa y la otra? Y hay ejemplos en el mundo que lo vienen haciendo con éxito. Después nos contarás qué observa, valga la redundancia, el juego de palabras, este observatorio en los distintos ramos o rubros o sectores dentro de la federación. Y diputado, la creación de empleo genuino, tema de campaña electoral, como usted bien decía, bueno, de hecho tenemos un candidato o un precandidato del Partido Nacional que ha prometido la creación de 100.000 puestos de trabajo, por ejemplo. Bueno, nosotros no decimos qué hacerlo, sino cómo hacerlo, ¿no? Y eso es lo que yo hablaba de aportar a la campaña credibilidad, y es parte de lo que llamamos. Voy a tocar 2 temas que no los había tocado en el primer ciclo, porque lo habló Héctor y no me gustaría dejarlo pasar. Creo que el cambio en las relaciones laborales en Uruguay es un tema importante, pero es imposible pensar en un futuro de relaciones laborales sin diálogo o sin consejo de salario, para decirlo claramente. O sea, nosotros estamos manteniendo los consejos de salario en el caso de llegar. Creemos que lo que hay es que mejorar las fórmulas de diálogo, ¿no? Y a veces tal vez lo que seguramente tenga que estar arriba de la mesa de la discusión es cómo todos los actores de la sociedad generamos más diálogo, mejor diálogo, ¿no? Y un diálogo que permita al Uruguay avanzar, que permita a la inversión llegar, que permita sobre todo adecuarse a cambios que son sumamente necesarios. Yo no quiero dejar pasar también que dentro de los costos, uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay son los costos del Estado, el peso del Estado, el peso que al comerciante o a cualquier empresario en el Uruguay
le cuesta a un Estado que gasta muy mal, pero que se lo hace pagar a la gente, ¿no? Porque acá cuando cobran impuestos demasiado graves, bueno, hay algunos empresarios que dicen, bueno, hay que ajustar por el empleo. El problema es que el Estado nunca le puede ajustar, ¿no? Acá lo que estamos intentando primero es que se administre bien un Estado, que gaste mucho menos el Estado, pero que tampoco eso se malentienda. Por eso nosotros hablamos de una reducción del Estado con foco en el empleo. Hay políticas que han habido en los últimos tiempos que se han destinado exclusivamente a reducir los gastos del Estado, olvidándose de la gente y de los trabajadores. Un Estado que solo se dedique a reducir los costos sin pensar en los trabajadores y la gente es tan criminal como el que no lo hace, ¿no? Porque quien no se dedica a administrar bien el Estado termina siendo igual de criminal, porque la gente termina quedándose sin empleo porque los inversores se van para otros países. Y acá pensar, a ver, yo no sé, ustedes son más viejos, yo soy apenas un chiquilín. Bueno, ese era el chiste de la tarde. Sí, se lo estamos explicando con seriedad como corresponde. Pensar hace 15 años atrás que los receptores de inversión en este parte del continente era Paraguay. Si uno venía acá al Uruguay, ¿no? Nos planteábamos todo y decían, bueno, el gran captador de inversiones es el Paraguay, y yo le diría que se nos reían todo lo que nos estaban mirando y lo que estaban en la mesa. Hoy nos enfrentamos a que es uno de los principales competidores, con dos gobiernos pegados que están tomando acciones que nos van a llevar a nosotros a tener una discusión en profundidad en cómo se enfrenta. Y acá no estamos hablando de posicionamientos políticos, y no quiero entrar en el que si está bien o no está bien lo que hace Paraguay, o cómo lo hace, o cuáles son las relaciones laborales. No ese es el tema. El tema es... Bueno, pero debería serlo también, ¿no? Porque bueno, si Paraguay tiene un nivel, digamos... Pero la realidad, lo que estamos hablando es que nos compite con nuestra forma de captar inversiones y de generar empleo. Entonces... Le voy a decir un caso, de gente que no es Paraguay, ¿no? Con las mismas relaciones laborales, gente que hoy nos está compitiendo por el costo del Estado, para hablar específicamente de un tema político que me interesa introducir, que es el costo del Estado. Hoy tenemos gurises en Uruguay que trabajan en lugares muy buenos, que ganan en los primeros 6 meses, técnicos en informática en Sudamérica, que ganan $1.200, $1.300, y que trabajan en empresas que tienen su filial en Sudamérica, en Uruguay, tienen su filial en Chile y su filial en Barcelona, ¿no? Ese guris que aparentemente gana bien, el problema es que con sus $1.200 en Uruguay no le da para tener el apartamento, para levantar la familia, para tener un auto, para hacerlo, llenar el supermercado. Algunos apenas llegan. Se van a Chile o se van a Barcelona, estamos hablando de dos países que tienen una protección social similar, y por la misma cantidad de dinero, o sea, por los mismos $1.200, vive de otra forma, tiene otro tipo de acceso, y hoy lo que está pasando es que muchos de esos gurises que nosotros formamos y que el Estado uruguayo lo forma, se terminan yendo a trabajar a otros países, y estamos terminando y perdiendo mucha gente capacitada que hoy, por el peso excesivo y los costos, el Uruguay se ha transformado en uno de los países más caros del mundo, sin duda más caro de la región, hace que la captación de gente capacitada y de empresas se nos esté dificultando mucho. Por lo cual, yo creo que necesitamos imperiosamente un Estado que administre mejor sus recursos. Necesitamos capacitar mucho mejor a nuestra gente para que nuestra gente gane más y pueda hacer el Uruguay el lugar de recepción. Y necesitamos generar posibilidades a un Estado que le permita a las empresas tener costos competitivos para salir a competir. Y acá vamos a dos temas que lo voy a decir a propósito porque seguramente sea polémico. El futuro del empleo en el Uruguay el año que viene, hay dos cortes bien gruesos, hay dos empleadores grandes, digamos. Está el Estado y está la empresa privada. Yo creo que va a ser muy difícil, con los números que hoy tenemos, que el Estado pueda ser el gran empleador del futuro. O el gran empleador de los próximos 5 años. ¿Aún con la mayor inversión en la historia del país? Es que estamos con el peor déficit de la historia del país. Entonces, creo que nunca ha habido un déficit tan grande en la caja del Estado como existe hoy, ni tan endeudado, ¿no? Los niveles de endeudamiento que tiene el Estado uruguayo hoy es brutal. Por lo cual nosotros sí creemos que el desarrollo pasa por achicarle el costo y achicarle el espacio para que sea así la empresa privada, y acá efectuamos también un corte.
nosotros queremos hacer hincapié en la pequeña y mediana empresa en el país, porque creemos que es el gran empleador del país. Yo creo que seguramente UPM no necesite los beneficios que hoy le está dando el Estado uruguayo, pero sí lo necesitan los 300.000 trabajadores que trabajan en 185.000 micropymes que hoy están asfixiadas y son los que no exoneran ningún impuesto. Entonces, sin duda que hoy queremos la discusión, darla de forma... es difícil decir cómo uno genera una discusión sincera en estos tiempos, ¿no? En tiempos electorales a veces estos temas terminan no logrando dar una discusión en profundidad, con seriedad, de los temas que tiene que enfrentar el Uruguay, nos guste o no nos guste. Esta es una discusión que sin lugar a dudas el próximo gobierno la tiene que dar, porque si no se da, o vamos hacia un Estado que se dedique solo a gastar menos y se va a olvidar de la gente y vamos a terminar en un desastre como lo estamos viendo en países vecinos, o terminamos en el otro extremo, que es no adecuamos nada y nos vamos camino al desastre que ya tenemos. Entonces, creo que aquí hay una discusión en profundidad que hay que dar, hay ideas que hay que tomar y sin duda que se hacen a través del diálogo y de muchos encuentros y no que sigan desencuentros. Nosotros sí venimos con propuestas concretas, ¿no? Nosotros no queremos llegar a esta discusión sin nada en la valija, podrán estar de acuerdo o no, pero sí tenemos un proyecto concreto en la valija, de decir, bueno, acá para solucionar el tema de empleo en los próximos 5 años se precisan recursos. Quien hable de la generación de empleo sin decir de dónde van a sacar los recursos está mintiendo. O sea, si acá o aumentan impuestos o se los sacan a alguien, pero políticas activas de empleo sin recursos es mentira. Recursos con endeudamiento creemos que es muy complicado. Nosotros estamos hablando de la generación de recursos del propio Estado, que hoy está totalmente desperdigado, totalmente tirado. Hay miles de millones de dólares tirados en el país. Mira, yo presenté 49 pedidos de informe a todos los organismos del Estado. Después, como generalmente no nos responden a los legisladores, a través de la Fundación con 10 abogados presentamos acceso a la información pública en todos los organismos del Estado y a su vez en las 19 intendencias municipales. O sea, estamos hablando del entorno de los 70 y pico de pedidos de informe y pedidos de acceso a la información pública. Tenemos respuesta de 10, no más, ¿no? Con los que esos 10 tenemos, hacemos un programa entero acá con el libro analizando. Hice 5 preguntas nada más. Tierras del Estado y bienes que tiene cada organismo, edificios que tienen en uso y cuántos alquilan, flota de autos en propiedad de cada uno de los organismos, flota de autos que alquilan en cada uno de esos edificios y juicios que tiene ese organismo en contra. Con esos 5 ítems no llegué a los 3.000 millones, los paso, pero abundantemente a la hora de decir, bueno, cómo necesitamos la reorganización del Estado para conseguir recursos que tenemos, que hoy están administrados, que están vistos de una forma no estratégica. Yo obviamente que esto es gran parte de investigación y también de ver cómo algunos otros estados administran los bienes. Por ejemplo, el Estado inglés hace hasta que las medidas de las oficinas, según para lo que sirve esa oficina, le administra hasta el metraje de la oficina. O sea, estamos hablando de que tenemos hoy infinidad de bienes totalmente perdidos, desperdigados, no utilizados, y que creo que va a haber que pensar estratégicamente el país, ver qué nos sirve tener y qué no nos sirve tener, administrarlo de una manera central, donde no sea cada jefe de organismo que termine administrando como a él se le ocurra, porque acá la verdad es que estoy seguro que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto debe haber pedido más de una vez que le manden la información, pero después, según el Ministerio, se terminan reservando lo que tienen, porque después son las cosas que tienen para cambiar en un presupuesto. Entonces, creo que hay mucho por hacer y trabajar. Nosotros podemos ir y vamos a ir avanzando en el correr de este año en ampliar mucha de la información que tenemos y es el plan que estamos desarrollando. Claro, la FUESIS tiene la mirada puesta más en la órbita privada que en el gerenciamiento del Estado, por el hecho de, bueno, su desarrollo principal tiene que ver con el comercio y con los servicios, ¿o no necesariamente? Nosotros en el sector comercio, en lo que es el grupo 19 de Consejo Salario, sin duda el mayor cliente es el Estado. En la parte comercio propiamente dicho es el sector privado. Pero yo quisiera, porque no quiero polemizar, pero algunas cuestiones porque las estamos discutiendo nosotros dentro del proyecto. Es cierto lo que dice el diputado, ¿no?
de que todo el mundo ofrece empleo. Y el tema es con qué calidad de empleo. Porque si yo voy a los años 90, digo, no, eso no es empleo. Eso es una forma de intentar decir que tengo una política de empleo. No, la política de empleo tiene que reunir una condición que no es solamente el valor de la hora, el valor del jornal. Se nos habla de diálogo, ¿no? Y esto no es un problema semántico de la palabra, ¿no? Nosotros no nos gusta dialogar, nos gusta negociar, porque los diálogos pueden llegar a ser diálogos de sordo también, ¿no? Entonces, la negociación lleva implícitamente que ambas partes tienen que agotar los esfuerzos para encontrar acuerdos o posibles acuerdos y que ambas partes algo van a tener que ceder en búsqueda de ese acuerdo. Entonces, insisto, no es por la semántica solamente, es porque la negociación trae eso, ¿no? O sea, le incorpora la necesidad de agotar hasta el último momento la posibilidad de encontrar acuerdos. Paraguay es el principal competidor que tenemos nosotros en el tema de puestos de trabajo. Ahora, no nos olvidemos que casi el 90% de los trabajadores paraguayos son informales, el 90%. Paraguay tuvo Ministerio de Trabajo hasta hace 5 años atrás no tenía Ministerio de Trabajo, o sea, Brasil retrocedió, se quedó sin Ministerio de Trabajo, Argentina también, o sea, hay una clara intención de que como que esas cuestiones no son de las importantes. Uruguay es el país más caro, sin duda. Nosotros que tenemos la posibilidad de recorrer la región y algunos otros países fuera de la región, es de los países más caros, eso no está en discusión. Ahora, también es el que mayor distribución hace de las ganancias, del ingreso, ¿verdad? El salario mínimo en Uruguay, gracias a los consejos de salario, está más o menos, hablando en dólares, unos $500. Nos vamos a Brasil, Argentina, ni que hablar de otros países más hacia Centroamérica, el salario mínimo anda en 200, el mínimo nacional, 200, $250. Entonces, es cierto, es un país caro, y al tener mejor ingreso el trabajador, tiene mayor demanda. Y vivimos una sociedad de la oferta y la demanda. Si yo quiero más ropa, más comida, más salidas, más esparcimiento, más estudio, más lo que sea, porque lo puedo pagar. Entonces, la demanda hace crecer la oferta. Yo, con respecto a los sectores que nosotros estamos analizando, fundamentalmente en el grupo 10 de los consejos salarios, por la gran concentración de trabajadores que están ahí, son los buques insignia, digamos, sí, son tiendas y supermercados, ¿verdad? Ahí se nuclea la mayor cantidad de trabajadores. Vamos a detenernos, después ampliamos, hacemos la última pausa, ya venimos para las conclusiones finales acerca de este apasionante tema que tiene que ver con la realidad cotidiana de todos los uruguayos.